y voy a compartir. Usted me dice, Karen, si lo está visualizando. Sí, señora. Sí. Bueno, voy a colocarlo en modo presentación. Bueno, estamos en ya nuestra tercera unidad. Se trata sobre cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Quien le habla, Nora Jacqueline Granados, del CECAP Pamplona. Este CIPA de primera matrícula, entonces, tiene una puntuación. ¿De cuánto? De 10 puntos, que ese se va a ver reflejado en el 75%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es un cuantificador? Las proposiciones categóricas, el razonamiento inductivo y el razonamiento cuantitativo. ¿Qué queremos hoy lograr antes de esto? Aplicar estos conceptos fundamentales que son los cuantificadores, las proposiciones categóricas, razonamiento cuantitativo y los razonamientos deductivos e inductivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando las características de cada uno de los cuantificadores y sus clases, reconociendo la utilidad del razonamiento cuantitativo en nuestra vida profesional, identificar las características de los tipos de razonamiento y al final realizar el taller evaluativo. Bueno, ¿por qué son lo importantes los cuantificadores? Porque nosotros, desde que comenzamos el lenguaje, ¿cierto? Ya nuestro lenguaje materno, ya conociendo nuestra lengua, entonces nosotros aprendemos a hablar de cantidades, ¿sí? Entonces hablamos de muchos, de pocos, de algunos. Entonces, ese lenguaje ya lo comenzamos desde temprana edad a utilizarlo, ¿sí? Para denotar, por ejemplo, que hay muchas golosinas, muchos frutos, pocos frutos, algunos frutos, ¿sí? Estos cuantificadores entonces nos van a permitir determinar cantidades. Hay operadores o cuantificadores que me están denotando eh, cantidades universales, cantidades existenciales o solamente que cumple un solo elemento, ¿sí? Únicas. Entonces, cuando estemos hablando de un cuantificador universal, vamos a denotarlo por este símbolo, que se nos parece a una mayúscula, ¿cierto? Pero entonces, que viene mirando hacia arriba. Entonces, este operador me va a representar un cuantificador universal que me va a representar el para todo. Y esta que es una E mayúscula, mirando hacia la izquierda, me va a representar un operador existencial, que me va a decir es que hay algunos. Por ejemplo, aquí me están representando, por ejemplo, en esta una alcancía, ¿cierto? Entonces, que tiene algunas monedas. Aquí tiene también algunas monedas, pero yo los puedo contar, ¿cierto? Aquí en este para todos, entonces decimos que hay pocos árboles y con pocos frutos y que hay un árbol con muchos frutos. Y aquí en este, que viene con el signo de admiración, es que existe uno solo. Entonces aquí en este frasco existe un solo dulce. Y cuando hay varios, pues entonces utilizamos esta E. ¿Sí? Entonces cuando venga así con el signo de admiración es para uno solito. Bueno. El cuantificador puede ser universal o puede ser existencial o particular. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Por la cantidad. Entonces, cuando hablemos del universal, vamos a hablar de todos o de ninguno. Y cuando vamos a hablar del existencial es de algunos. Entonces, tener en cuenta esto es clave. Entonces, hablamos universal todos
o ninguno. Y el símbolo, recordemos que era la A mayúscula mirando hacia arriba, y esto como se lee en matemática. Entonces se lee que para todo X que pertenece a U, U es un conjunto universal y P de X es una característica. Entonces significa que para todo X se cumple una característica. Y para el existencial vamos a utilizar la E mirando hacia la izquierda, mayúscula. Entonces aquí se lee, existe una X que pertenece a, que cumple con cierta característica. Y significa que existe al menos un X que cumple con esa característica. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar un universal de un existencial? Por la cantidad. Entonces, si estamos hablando de todos o ninguno, hablamos de un universal y utilizamos la A mayúscula mirando hacia arriba. Y si estamos hablando de algunos, utilizamos la E mayúscula mirando hacia la izquierda. Aquí tener en cuenta que ustedes también dentro del campus pues van a tener material para estudiar. Entonces aquí aparecen estos objetos virtuales de aprendizaje donde viene bien especificado esta parte de qué es un cuantificador, qué clases existen y viene acompañado además de ejemplos. Entonces aquí nuevamente el símbolo, si es un universal, es una A mirando hacia arriba, mayúscula, y si es un existencial, una E mirando hacia la izquierda. Bueno, aquí un pequeño resumen. Entonces, en los universales podemos hablar de todos, todo, ningún o ninguno. Y el símbolo siempre lo vamos a utilizar la A mirando, A mayúscula mirando hacia arriba. Y para el existencial o particular, vamos a hablar de algunos o de algún. Y vamos a utilizar la E mayúscula mirando hacia la izquierda. Y aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, todos los estudiantes traen los materiales. Entonces, nosotros aquí dentro del ejercicio de la guía nos van a pedir clasificarlos, si es un universal o si es un particular. Entonces, si aparece la palabra todos o ningún, entonces se clasifica como un universal, o sea que utilizamos este símbolo de la A mayúscula mirando hacia arriba. Aquí X me estaría representando los estudiantes. Entonces, aquí me estaría diciendo, para todo estudiante que pertenece a una institución, ya sea una universidad, colegio, instituto, ¿qué pasa con esos estudiantes? Traen los materiales. Entonces, ese sería el lenguaje natural y este sería el lenguaje simbólico. Ahora, este otro ejemplo, todos los estudiantes no traen los materiales. Entonces aquí, ¿qué le agregamos a este proposición? Le agregamos el símbolo de no. Entonces aquí me estaría mirando. Si lo voy a clasificar, entonces miro la cantidad. ¿A cuánto se está refiriendo? ¿A todos o a ninguno? Entonces, en este caso se está refiriendo a todos, ¿cierto? Pero dentro de la misma expresión aparece el no. Entonces, resulta y pasa que los cuantificadores pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pueden ser afirmativos o pueden ser negativos, ¿sí? Si no aparece la palabra no, entonces usted lo clasificaría como un cuantificador universal positivo. Pero si tiene el universal, ya sea todos o ningún, y tiene la palabra no dentro de este todos, entonces lo clasificaría como un universal negativo. Entonces, ¿qué tiene una proposición? Esta proposición tiene el cuantificador que me está expresando la cantidad y tiene la negación que me está diciendo si es afirmativo o negativo. Entonces, si tiene con la negación, quiere decir que esta proposición es negativa. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que todos los estudiantes no traen los materiales. Entonces, aquí lo puedo escribir de esta manera o lo puedo iniciar con ningún estudiante trae los materiales. Cualquiera de los dos me está representando un universal negativo. Y esta sería el lenguaje natural. Y en el lenguaje simbólico, recuerde que como aparece con todo o ningún, le coloco la A mayúscula hacia arriba. ¿De quiénes estamos hablando? De los estudiantes. Entonces, para todo X que pertenece, o sea, para todo estudiante que pertenece a una universidad, institución educativa, ¿qué pasa con esos estudiantes?
no traen los materiales. Entonces, este símbolo es el de negación. Lo puedo utilizar ese o puedo utilizar la palabra no, como usted se sienta más familiarizado. Entonces, traen los materiales. Entonces, esa sería la forma simbólica. Ahora sí vamos a trabajar un cuantificador existencial. Entonces, la cantidad sería algunos o algún. Algunos estudiantes traen los materiales. Y recordemos que aquí estaríamos hablando con la letra E, ¿cierto? Entonces la E mayúscula mirando hacia la izquierda. Existe un estudiante que pertenece a una institución tales que X traen los materiales. ¿X quiénes? Los estudiantes traen los materiales. Ese sería en el lenguaje natural. Ahora sí voy a utilizar esta misma proposición, pero le voy a cambiar la cualidad, ¿sí? Entonces la cualidad puede ser afirmativa o positiva. Entonces la voy a colocar negativa, entonces simplemente lo que le hago es agregarle el no. Algunos estudiantes no traen los materiales. Y en el lenguaje simbólico, ¿cómo quedaría? Existe un estudiante que pertenece a una institución tales que ese estudiante no trae los materiales. Este símbolo me está representando el no. Entonces, mire, pueden escribir este símbolo de negación o puede colocar la palabra no, no traen los materiales. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o estamos entendiendo? Todo bien, profe. Bueno, muy bien. Ahora, dentro de las proposiciones categóricas, entonces existe este cuadrito que se conoce como un cuadro de oposición, ¿sí? Entonces, que me permite relacionar esas proposiciones. Entonces, ellos aparecen con una letra. Entonces, aparecen con la letra A, con la letra E, con la letra I y con la letra O. ¿Qué tipo de relaciones pueden existir? Entonces, pueden ser contrarias, pueden ser subcontrarias, pueden ser subalternas, pueden ser contradictorias. Puede tener cualquier tipo de estas relaciones. ¿Cómo ubicarlo usted en este cuadro? Entonces, las universales siempre las vamos a ubicar arriba. Entonces, si es universal positiva, le vamos a colocar la A. Si es universal negativa, le vamos a colocar la E. Entonces, si es universal, la colocamos arriba. Y si es particular, la vamos a colocar abajo. Entonces, si es particular, le colocamos la letra I o la letra O. La letra I si es positiva o afirmativa y la letra O si es negativa. Entonces, si las dos son universales, una positiva y la otra negativa, entonces digo que tienen una relación contraria. Si una es universal positiva y la otra es particular positiva, entonces digo que tienen una relación subalterna. Si es universal negativa, particular negativa, entonces digo que son subalternas. Entonces así es como se van a ubicar, por la cantidad y la cualidad. Ahora, si una es universal positiva y la otra es particular negativa, digo que son contradictorias. O si una es particular positiva, universal negativa, digo que son contradictorias. Si una es universal, si una es particular positiva y la otra es particular negativa, entonces digo que es su contrario. Entonces, la clave aquí, ¿cuál está? En que las universales deben ir arriba y las particulares abajo. Y siempre inicio con las positivas y después las negativas. Esa es la ubicación. Entonces, de acuerdo a la letra que usted le vaya asignando, entonces usted va mirando la relación que puede ser cualquiera de esas, contrarias, subalternas o contradictorias. Y aquí, entonces, ¿qué nos están diciendo? Que las proposiciones categóricas las puede clasificar por la cantidad, que puede ser universal o particular, y por la cualidad, que puede ser afirmativa o puede ser negativa. Entonces, esa es la manera cómo se van a clasificar las proposiciones. Bueno, y aquí pues que también cada uno tiene un objeto virtual de aprendizaje donde se nos va a explicar a profundidad cómo trabajar esas proposiciones.
Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Dice, completar el argumento con el cuantificador adecuado de tal manera que sea verdadero. Entonces, sabemos que hay universales y sabemos que hay particulares. Entonces, nosotros leemos esta parte. Los carros tienen llantas. ¿Cuál le colocaríamos nosotros? ¿Todos o algunos? ¿Cuál cree, Karen? Todos, supongo. Todos, muy bien. Todos los carros tienen llantas, ¿cierto? Entonces, ahí le colocaríamos todos. Y aquí, si le colocaríamos algunas aves, no vuelan. ¿Cuáles no vuelan? Las únicas que son clasificadas como aves y que no vuelan. Em, no sé, no. Las gallinas, Ah, sí, la gallina. Sí, sí, sí. ¿cierto? Porque el resto de las otras sí vuelan, ¿cierto? Entonces, pero ellas en particular, pues no vuelan. Bueno, muy bien. Y vamos a definir la simbología. Entonces, si aparece todos, colocamos la A mayúscula mirando hacia arriba. Entonces, para todo carro, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos carros? Que ese carro tiene llantas. Entonces lo escribimos ahí. Y aquí, como es para algunas, le colocamos la E mayúscula mirando hacia la izquierda. Entonces, para todo ave, ¿qué pasa con esa ave? Algunas no vuelan, ¿sí? Entonces, con este ya le estamos diciendo que algunas y con este le estamos diciendo que todos los carros tienen llantas y con este estamos diciendo que algunas aves no vuelan. Entonces, mire, aquí tiene la opción de colocar no o colocar el símbolo de negación, ¿sí? Que puede ser el que utilizamos nosotros para la ñ o el palito este que hacemos una horizontal y bajamos un poquito. Ese sería el de negación. Entonces puede utilizar cualquiera de los dos. Pero si le queda más fácil colocar el no, pues lo coloca. No pasa nada. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver este otro. Ahora vamos a identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial afirmativo o negativo. Entonces dijimos que aquí era todos los carros tienen llanta y aquí era algunas aves no vuelan. Entonces, usted se va a guiar por el cuantificador. Si tiene todos, entonces usted va a decir que es un cuantificador universal. Y como no tiene la palabra no, entonces usted dice que es afirmativo. Ahora, vamos a mirar la cantidad. Algunas, entonces decimos, es un cuantificador existencial. Y como tiene la palabra no, vamos a decir que es un existencial negativo. Esa es la manera como usted la va a clasificar. Entonces, se clasifica ¿por qué? Por la cantidad y la cualidad. La cualidad es si es afirmativo o es negativo. Entonces, si no tiene la palabra no, usted de una vez dice es afirmativo. Pero si tiene la palabra no, usted dice es negativo. ¿Entendido? Sí, señora. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a mirar estas proposiciones categóricas y su clasificación. Entonces, una proposición categórica ¿qué tiene? Tiene un cuantificador, tiene un sujeto y tiene un verbo o cúpula y tiene un predicado, ¿sí? Entonces, en este caso, el cuantificador sería todas. El sujeto sería las frutas. El verbo sería son. Y el predicado hace, ¿sí? En este, el cuantificador sería algunas. El sujeto sería frutas. El verbo sería no son y el predicado sería hacer. Entonces, esa es cómo está estructurada una proposición categórica. Entonces, tiene que un cuantificador, un sujeto, un verbo y un predicado. Tiene esas cuatro partecitas. Bueno, entonces las vamos a clasificar.
Bueno, a ver, ayúdeme aquí, Karen. Entonces dice, todas las frutas son ácidas. ¿Cómo, profesor? No le escuché bien. Vamos a clasificarla. Si hablamos de todas, estaríamos hablando de qué, universal o particular. Universal, Universal. Y como no tiene la palabra no, usted diría una universal, ¿qué? afirmativa. Afirmativa. Excelente. Ahora, vamos a clasificar también a Q. Entonces dice, algunas sería Eh, negativa. particular Ah, o particular negativo. existencial. Y como tiene la palabra no, sería particular negativo. Muy bien. Ajá. Pero ahora vamos a clasificarla de acuerdo al cuadrito. Entonces aquí a ustedes les va a aparecer un cuadrito de estos. Entonces en esta van a colocar el cuantificador. Entonces aquí colocaríamos todas. Espérate. Aquí colocaríamos todas. El término sujeto colocamos las frutas. En la cópula o cualidad colocamos son. Y el predicado colocamos ácidas. ¿Sí? Entonces, en cada uno de ellos voy a salirme de modo presentación para quedarme aquí. Entonces, vamos a llenar. Entonces, aquí sería todas. Aquí coloco las frutas. Sería el sujeto. La cualidad son. Y el predicado ácidas. Entonces, ese cuadrito ustedes lo tienen que llenar. Entonces, se llenaría así. Entonces, aquí en la Q colocamos cuantificador, algunas. Aquí colocamos, tal cual como aparece en la frase. Entonces aquí colocamos frutas y aquí colocamos en la cualidad no son y aquí colocamos ácido. Esa es la manera como se llena un cuadrito, ¿sí? Entonces, es la estructura, ¿sí? Que tiene una proposición categórica. Entonces, tiene que un cuantificador, un término, un verbo y un predicado. Entonces, en esta tarea tienen que llenar este cuadrito de esta manera. Ahora, hasta ahí hemos solamente colocado la proposición categórica. Ahora la vamos a clasificar. Entonces, para clasificarla vamos a utilizar este cuadrito, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que la primera era universal afirmativa, ¿cierto? O sea, dijimos que era la ¿qué? La A, ¿cierto? Todas las frutas son ácidas, entonces dijimos que era universal. Voy a colocarle aquí otro colorcito. Entonces dijimos que era esta. Entonces usted la ubica dentro del cuadro. Entonces tenemos ya una universal afirmativa. ¿Y la otra cómo era? Particular, Negativa. negativa. Entonces esa es la que sombreamos. No podemos sombrear todo, solamente las que nos dan. Siempre nos van a dar dos proposiciones. Entonces solamente dentro del cuadro voy a colocarla aquí. Entonces estarían todas las frutas son ácidas y algunas frutas no son ácidas. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo es la relación? Entonces usted mira aquí en la diagonal. ¿Y qué dice que son? Contradictorios. Contradictorias. ¿Sí? Esa es la manera. Entonces usted la va ubicando. Si me fuera dado la A y la E, usted diría que es contrarias. Si me fuera dado la I y la O, diríamos que es subcontrarias. Si me fuera dado la A o la I, serían subalternas. O si me fuera dado la E y la O, fuéramos dicho que son subalternas. No puedo ubicar todo. No puede quedar ubicada en todas, solamente usted de acuerdo a cómo lo clasificó, la va ubicando dentro del cuadro. Recuerde que en la parte de arriba coloca las universales, en la parte de abajo las particulares y siempre inicia de lo afirmativo a lo negativo. Esa es la manera. Listo, en este caso, entonces nuestra conclusión sería que son contradictorias. ¿Entendido? Sí, señora. Bueno, continuamos aquí.
Ahora vamos a ver lo que es un razonamiento cuantitativo. Entonces, ¿qué nos permite un razonamiento cuantitativo? Encontrar solución de manera lógica y sencilla a problemas cotidianos a través de la proporcionalidad, porcentajes, análisis de series, secuencias, entre otras. Entonces, ¿qué es el razonamiento? Entonces vamos a mirar qué es el razonamiento. Es la capacidad cognitiva importante en nuestro día a día, ya que con ella somos capaces de resolver problemas, aplicando la lógica, la experiencia y el entendimiento. Entonces nosotros utilizando esa lógica podemos resolver problemas de nuestro entorno. Vamos a mirar entonces qué tipos de razonamiento existen. Entonces existen dos tipos de razonamiento. Uno que se llama razonamiento deductivo. Y aquí tiene estas características. ¿Cómo voy a identificar que se trata de un razonamiento deductivo? Porque parte de una premisa general y conduce a una conclusión específica. Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o los principios que los definen. Y sus conclusiones se consideran válidas, siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto. La conclusión se considera válida. Entonces, este es el razonamiento deductivo. Entonces, la característica es que va de lo general a lo particular. Y si su conclusión es válida, entonces, si la premisa de la que partimos es válida, entonces su conclusión va a ser válida. Esa es la eh, característica de un razonamiento deductivo. Un razonamiento inductivo, entonces, parte de lo particular a lo general. Para ello se requieren varias premisas individuales que se adquieren a través de la experiencia y ello me lleva a la conclusión. Y también va a tener una probabilidad de que esa conclusión se cumpla o no. Estos razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y la vida cotidiana. Entonces, a veces las experiencias, ¿cierto? Nos ayudan a tomar decisiones acertadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través de la experiencia nosotros podemos tomar esas decisiones de manera informada. Entonces, puede que eso sí sea probable de que se cumpla, pero siempre y cuando pues nosotros tengamos cierto criterio, ¿cierto? Para que llegar a esa conclusión. Bueno. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, por ejemplo, ayer llovió en la ciudad de Pamplona, hoy también está lloviendo, por lo que es probable que llueva más. Entonces, este sería unas premisas, ¿cierto? Y vamos a mirar a partir de este razonamiento cuáles son las premisas y cuál es la conclusión, ¿sí? Entonces, este argumento está conformado por premisas. Bueno, ¿qué es una premisa? Entonces, las premisas están conformadas por proposiciones. Esas proposiciones pueden ser simples o pueden ser compuestas. Entonces, la primera premisa, entonces usted comienza. Ayer llovió en la ciudad de Pamplona. ¿Qué encontramos ahí, Karen? ¿Cómo, profe? ¿Qué encontramos aquí cuando llegamos aquí a Pamplona y que paramos? Eh, no, profe, que no le estoy entendiendo. Mire, ¿sí está viendo aquí la diapositiva? Mire, ayer llovió en la ciudad de Pamplona. ¿Qué encontré ahí? Eh, ¿Una frase? Una coma. ¿Sí se Ah, dio cuenta? sí, una Un coma. signo, un signo de agrupación. Entonces, cada vez que nosotros encontremos un signo de agrupación, paramos. Listo, mire. Ayer llovió en la ciudad de Pamplona. Paramos hasta ahí, porque ya hay una comita. Entonces, quiere decir que esa es mi primer premisa. Sigo. Hoy también está lloviendo. ¿Qué encontramos ahí? Otra coma. Otra coma. Entonces, quiere decir que esa es la segunda premisa. Ujú. Y después aquí.
por lo que es probable que llueva más. Ese por lo que es probable es la conclusión. Entonces lo puede encontrar así, por lo que es probable, o se concluye, o por lo tanto. ¿Sí? Entonces puede encontrarlo en ese lenguaje. Entonces ahí sigue ¿qué? La conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que llueva más. ¿Sí? Entonces, por lo que es probable que llueva más. Entonces, ¿qué significa? Que ese argumento tiene dos premisas y una conclusión. Conclusión. Bueno, ahora miremos ahí. Vamos a clasificarlo. ¿Sí? Entonces lo vamos a clasificar. Si es deductivo o es inductivo. Entonces recordemos, el deductivo parte de lo general a lo particular. Si las premisas son válidas, entonces la conclusión a la que se llega es válida. Pero el inductivo parte de lo particular a lo general. Entonces se requieren de varias premisas para llegar a la conclusión. Y esas premisas, ¿cómo se obtienen? A través de la experiencia. Entonces aquí, Karen, según su criterio, ¿sería un razonamiento deductivo o un razonamiento inductivo? Deductivo. Entonces recuerden que el deductivo parte de algo muy general, ¿no? Entonces, pero aquí me está diciendo, ayer llovió en la ciudad de Pamplona. Entonces aquí me está hablando de un día en particular. No me está hablando de todos los días. Entonces aquí, como me está hablando desde un día en particular, ayer, por ejemplo, hoy estamos a jueves, ayer ¿qué era? Miércoles, entonces ayer, para no decir miércoles, entonces el miércoles llovió en la ciudad de Pamplona. Hoy jueves también está lloviendo. Probablemente mañana llueva. O sea, estamos hablando desde algo específico, ¿sí? No de algo general. Entonces, ¿qué sería? Inductivo. Inductivo. ¿Sí? Entonces, este sería inductivo. ¿Y por qué? Ahí ustedes tienen que dar la conclusión. Entonces, porque se parte de observaciones del clima de Pamplona en algunos días de la semana, no en todos los días. ¿Sí? Entonces, en algún día en particular. Y se pretende llegar a una conclusión de tipo general donde se considera que en Pamplona probablemente llueva. ¿Qué significa eso? Que no es 100% garantizable que al otro día llueva, ¿cierto? O sea, dentro de mi experiencia, puede que el clima, digamos, 3 días estuvo lluvioso, pero en el siguiente no llueva. Entonces, por eso este tiene cierta probabilidad de que ese evento no ocurra en esas mismas condiciones. Entonces, por eso no garantiza que llueva al 100%. Esa es una característica del razonamiento inductivo. Bueno, vámonos para el siguiente. Dice, si una persona vive en Canadá, entonces está en América del Norte. Juan vive en Canadá. Por lo tanto, Juan está en América del Norte. Entonces vamos a hacer primero el ejercicio de identificar las premisas. Entonces comenzamos nosotros a mirarlo. Dice, si una persona vive en Canadá, ahí yo tengo una primera premisa, ¿cierto? Premisa. Pero este sí es continuación del entonces. Entonces quiere decir que esta va en una solita, porque las premisas pueden ser simples o pueden ser compuestas. Entonces, cuando es compuesta es porque va un conectivo. El conectivo aquí es sí, entonces es un condicional. ¿Sí? Entonces aquí este lo escribo completico. Entonces, si una persona vive en Canadá, entonces está en América del Norte. Y aquí me guío por el puntico. Entonces, quiere decir que esta es mi primer premisa, que está conformada por dos proposiciones. ¿Sí? La otra premisa es Juan vive en Canadá. Y la conclusión es, ¿cuál? Que Juan está en América del Norte. Entonces, en esta también me pide identificar qué tipo de razonamiento es. Si es inductivo
o es deductivo? En este caso, ¿cómo lo consideraría usted? Deductivo. Deductivo, muy bien. Porque aquí me dice una persona, pero una persona puede ser cualquiera, ¿cierto? O sea, se está refiriendo a toda la población. Entonces parte de algo general y llega a algo particular. Y Canadá, pues sabemos que está en América del Norte, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esa persona también está, que en este caso es Juan, está en América del Norte. Entonces, como esta premisa es válida, pues entonces la conclusión también es válida. Muy bien, entonces ese sería un razonamiento deductivo. Entonces aquí justificamos. ¿Por qué? Porque se caracteriza, porque inicia desde una premisa general y aplica una segunda premisa con las mismas características y esto hace que la conclusión sea verdadera. Esta ya no tiene probabilidad. Esta sí se cumple, siempre y cuando esas premisas sean verdaderas. Muy bien, entonces esos son los dos tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo. Bueno, y vamos a realizar esta actividad. ¿Listo? A ver cómo nos va. Entonces yo la voy a abrir, empezar, y vamos a leerla detalladamente y vamos respondiendo de acuerdo. Yo voy leyendo, ¿listo? Te me va ayudando. Luisa debe resolver un ejercicio en donde les solicitan identificar cuantificador y cualidad de la siguiente proposición categórica. Algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático aprueban la tarea cero. Al identificar el cuantificador y la cualidad, la respuesta correcta que debe marcar Luisa es A. Es un cuantificador universal y la cualidad son los estudiantes. B. Es un cuantificador particular y la cualidad es aprueban. C. Es un cuantificador universal y la cualidad aprueban. D. Es un cuantificador particular y la cualidad estudiantes. Bueno, entonces, te lo voy a iluminar aquí para que usted me ayude. Vamos a identificar primero el cuantificador. Fíjese por dónde inicia. ¿Cómo, profe? ¿Cómo inicia? Inicia con, Con, entre comillas, ¿y qué inicia? con algunos. Con algunos. Entonces, cuando dijimos que eran algunos era como Particular, universal o particular. Particular, muy bien. particular. Entonces, ¿usted aquí qué hace? Este descartado y este descartado. O sea que queda entre la B y La la D. D. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la cualidad. Recuerde que la cualidad decíamos que era o afirmativa o positiva, ¿cierto? En este caso, ¿qué me están diciendo de ellos? Que aprueban. O sea, Que aprueban. afirma. O sea, sería la B. Porque estudiantes, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo? Estudiantes, ¿qué vendría a ser? Eh, sería, El sujeto, ¿cierto? sí, Entonces, me están hablando de la cualidad. Entonces, por eso colocamos la B. Cuantificador particular y la cualidad es a prueba. Bueno, muy bien. Segundo, me dice, al observar la imagen sobre los cuantificadores, la expresión simbólica que representa el argumento, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial es. Entonces aquí comenzamos a mirarlas, como es ningún recordemos que es universal. ¿Y el universal cómo lo denotamos? mm, profe, que me bloqueo. El universal. Entonces, mira, aquí nos están dando el repasito. Mira. Entonces, esto es para el universal, para todos
todo, ningún, ninguno. Entonces utilizamos la A mayúscula mirando hacia arriba. Y listo. para el particular o existencial, entonces algunos, algún y colocamos la E. Ahora aquí nos están preguntando en el lenguaje simbólico. Entonces, como es la frase, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial, entonces, ¿cómo lo denotaríamos en forma simbólica? ¿Con la E o con la A mirando hacia arriba? Recordemos que el Eh, cuantificador es ningún. con la A Con la A. Entonces quiere decir que descartado la A y la y C. la C. Y me queda la opción, la B y la D, ¿cierto? Ujú, Pero aquí, ¿qué me están diciendo? Que para todo equipo, ¿cierto? Ese equipo no ha ganado un mundial. ¿Qué pasa aquí? Este símbolo me está representando no. Y este también me está representando no. Hay doble negación. Y ahí lo tengo que negar una sola vez. O coloca el símbolo o coloca el no. Y si ujú, miramos este, está una sola vez. ¿Sí? Entonces la respuesta sería la D. Entonces cuando lo va a negar, lo coloca una sola vez, mire. ¿Sí? listo. No se puede Ujú, colocar el símbolo este y después otra vez volver a colocarlo. Si no se coloca una sola vez. ¿Y eso qué me estaría diciendo? Que todo equipo, ese equipo no ha ganado ningún mundial. mundial. Bueno, muy bien. Siguiente, me está diciendo, la expresión simbólica existe X que pertenece a P. X no cuenta con un buen servicio de Internet. Entonces aquí está en forma simbólica y lo vamos a leer en forma natural, en un lenguaje natural. Entonces recuerde que este que me está representando algún, algunos, ¿sí? Ujú, sí. Entonces, descartamos de entrada la A porque dice todo y la B porque dice también todo. Entonces, esta se lee es como existen algunos. Entonces, queda la opción o la C o la D. ¿Qué nota entre la C y la D? Sí. De que una no lleva el no, Ajá. Y aquí en el lenguaje simbólico, ¿qué lleva? el cosito de negación. Ajá, que ese me está representando el no. O sea que usted cuál elegiría entre la C y la D. Eh, la C. La C, muy bien, porque se va negado. Entonces, ¿qué significa que eso cómo se lee? Que existen algunos estudiantes tal que ese estudiante no cuenta con un buen servicio de Internet. Esa sería la forma de leerlo en nuestro lenguaje natural. Bueno, ahora seguimos con el cuadro de oposición. En el cuadro de oposición, entonces me dicen, la siguiente imagen representa. Entonces, mire dónde me ubicaron a P y a Q. Entonces, ¿qué me representa? Características de las proposiciones simples, un cuadro de oposición entre dos proposiciones, proposiciones afirmativas, proposiciones negativas. ¿Cuál escogería usted? Eh, la B. La B, muy bien. Entonces, siempre que aparezca ese cuadrito es un cuadro de oposición que va a mostrar la relación que existen entre las proposiciones. Entonces, ahí sería la B. Muy bien. Ujú, Bueno, seguimos. Ahora, de acuerdo al cuadro de oposición, si P es de tipo A, entonces P estaría por acá. Y Q es de tipo E, Q estaría acá. ¿Qué tipo de relación tienen entre P y Q?
Mira dónde ubiqué A. P es de tipo A, entonces aquí ubiqué P. Q es de tipo E, entonces aquí ubiqué Q. ¿Qué tipo de relación existen entre P y Q? Contradictorias. Mire, si está P aquí ubicado, voy a llevárselo allí a P para que la podamos estudiar bien esta parte. Ahí la está viéndose. Sí. Bueno, entonces vamos a decir que yo voy a ubicar por aquí a P y voy a ubicar por aquí a Q. La relación es mirando a P y a Q. O sea, usted va a mirar de P a Q. ¿Qué tipo de relación tiene? Contrarias. Contrarias. Eso es en nuestro ejercicio. Ahora, supongamos que Q no está ahí y que P está ahí, ¿sí? Sí. Entonces vamos a decir que Q no está ahí, sino está aquí. Pero usted siempre va a mirar es dónde queda ubicado. Ujú. Entonces, ¿qué tipo de relación tendría? Subalternas. Subalterna. Entonces, de acuerdo en la posición donde vaya quedando. ¿Sí me entendió? Sí, señora. Y por ejemplo, en este caso, no quiero que Q esté ahí, sino que esté aquí. Serían Hagámosla con esto. contradictorias. Entonces, coloquemos la Q acá. Entonces usted dice, ah, bueno, la relación es esta, contradictoria. Pero no Ujú. quiero que P esté aquí. Entonces usted lo que hace es, vamos a ubicarlo a este lado. Y vamos a dejar a Q ahí. Y usted mira el tipo de relación que hay entre P y Q, Subcontrarias. subcontrario. Entonces, de acuerdo en la posición donde él vaya quedando. ¿Listo? Listo. Esa va a ser el tipo de relación. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Contrarias. Entonces, en este caso serían contrarias. Muy bien. Seguimos. Se tienen las proposiciones. P, algunos estudiantes tienen dominio de las matemáticas. Q, algunos estudiantes no tienen dominio de las matemáticas. De acuerdo a lo explicado en el cuadro de oposición, ¿cuál es el tipo de P y Q? ¿Cuál es la relación entre ellas? Relacione dos respuestas correctas. Entonces me están diciendo, P y Q son de tipo I, A, o sea, son contradictorios. P y Q son de tipo I, O sea, me están diciendo que son subcontrarias. P y Q son de tipo O, A, o sea, son subalternas. Y P y Q son de tipo A, E, son contrarias. Entonces, mire, aquí primero lo que usted tiene que hacer es ubicar esas proposiciones. ¿Sí? Vamos a ubicarlas en el cuadrito. Algunos estudiantes tienen dominio de las matemáticas. ¿Dónde la ubicaríamos nosotros aquí en este cuadrito? Algunos tienen dominio de la matemática. ¿Dónde lo ubicaríamos? Mm, ay, no, profe, ayúdeme. Entonces recuerden, las universales las ubico arriba. Y aquí como tiene algunos, espere que no me la traje, me la traje de otra manera, que así no me la copia. Voy a llevarme este pedacito, espere. Este, acá. Y la vamos a ubicar por acá.
Entonces, mire, como tiene la palabra algunos, voy a ubicarlo por acá. ¿Dónde la ubicaríamos nosotros? La ampliamos un poquito, espera, ahora sí la ubico por acá. Tiene la palabra, algunos estudiantes tienen dominio de las matemáticas. Entonces, ¿cómo lo va a hacer usted, Karen? De la siguiente manera. Entonces, solamente voy a dejar P. Algunos estudiantes tienen. Entonces, si es universal, entonces aparecería aquí como todos o ninguno. Y si es particular, sería algunos y algunos no. ¿Dónde lo ubicaríamos entonces? ¿Me puede volver a repetir, por favor? En la parte de arriba colocamos los universales. Sí. Todos y ninguno. Y en la parte de abajo colocamos las particulares. Algunos y aquí algunos no. Entonces aquí está. Algunos estudiantes tienen dominio de las matemáticas. ¿Dónde la colocaríamos? ¿En cuál letra? En la I, En la I. Muy bien. Entonces usted dice, ah, aquí voy a colocar AP. Ahí colocamos AP. Muy bien. Y miramos a Q. ¿Qué me está diciendo de Q? Algunos mm, estudiantes, bueno, voy a copiarlo también. Ahorita le borramos esta ya. Algunos estudiantes no tienen dominio de la matemática. Se lo voy a ubicar por acá. Aquí está. Ese sería el Q. ¿Dónde lo ubicaríamos nosotros? Algunos estudiantes no tienen dominio de la matemática. ¿Con cuál letra? entonces en la letra ¿Ah? O, En la letra O. en la O, Muy bien. Muy bien. Ese sería. En la O. Entonces ahí usted dice qué tipo de relación tienen. Su contrario. Es de subcontrario. acuerdo en donde usted lo vaya a ubicar. ¿Listo? Entonces aquí nosotros diríamos que serían cuáles letras. Ah, mire, y de acuerdo a esto, pues las letras vienen así. Para las universales, la A y la E. Y para las particulares, la I y la O. Eso se lo tiene que aprender. Entonces, universales, A Ahí, y E. Para la positiva, la A. Para la negativa, la I. Para las particulares, la I y la O. Para la positiva, la I. Y para la negativa, la O. la O, Entonces, aquí miraríamos la I y la O. O sea, ¿cómo son? son subcontrarias. Subcontrarias. Muy bien. Entonces, son subcontrarias. Excelente. Muy bien. Ahora aquí dice, según lo observado en el video, analizar la siguiente situación e identificar el tipo de razonamiento. Andrea aprobó los 6 primeros semestres de contaduría y también aprobó el 7º semestre de contaduría. Los estudiantes que aprueban más de 7 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo es? ¿Es inductivo? ¿Es deductivo? ¿Es cuantitativo o ninguna de las anteriores? Em, Cuantitativo, ¿Y qué otro sería? Inductivo o deductivo. deductivo. Pero recuerde que aquí, mire, me está especificando Andrea.
Puede que Andrea se haya aprobado, pero puede que, por ejemplo, si miramos otro compañero, no haya aprobado. O sea, eso se está cumpliendo solamente para una sola persona. Entonces, el razonamiento, Mm, ¿cómo debería ser? inductivo. Inductivo. ¿Sí? Porque recordemos que el inductivo parte de lo particular y llega a lo qué? A lo general. Entonces, Andrea comenzó aprobando los primeros 6 semestres. Siguió en el siguiente y también lo aprobó. Entonces, ¿qué es probable? Que ella algún día se gradúe, Cero. ¿cierto? Entonces, ese es inductivo. Bueno, seguimos. Una familia está conformada por 10 miembros. Si María es la única mujer, ¿cuántos hermanos tiene? Tiene una familia formada por 10 miembros. Entonces, descuente a María y a quién tiene que descontar más. Al papá y a la mamá. ¿Y entonces cuántos le quedan? 7. Muy bien. Listo. Bueno, y este otro dice, 8 obreros han tardado 24 horas para pintar una casa. ¿Cuánto tiempo tardarán 4 obreros para hacer el mismo trabajo? 48 horas. Entonces, ¿40 y qué? 48 horas. 48 horas, ¿cierto? O sea, porque si 8 se demoraron 24 y me lo reducen a la mitad, entonces, Se duplican las ¿qué horas. pasa? Que van a demorarse más tiempo. Entonces serían Ujú. 48 horas. Perfecto. Y me está diciendo aquí, el doble de un número aumentado en 8 es igual a 46. ¿Cuál es el número? Entonces aquí hay varias opciones, ¿no? Entonces me da que es 15, que es 18, que es 19, que es 16. Entonces aquí usted puede tomar cualquiera de estas respuestas y hacer la operación. Entonces, el doble de un número aumentado en 8. Entonces, digamos, el doble de 15 sería ¿cuánto? El doble de 15, 30, 30. Y le suma 8, 38. 38. O sea, no me dio Lo que era. lo que era, ¿cierto? O sea, que 15 definitivamente no es. Esa es una manera, ¿sí? Ujú. Si tomamos el valor de 19, el doble de 19 sería, 38. y si le sumo 8, 46. 46. ¿Sí? O sea que aquí la respuesta Correcto. sería 19. ¿Sí? Bueno, esa es una manera. O la otra es plantear como una ecuación y resolver. Pero no lo vamos a hacer así. Entonces, la idea es hacerlo como una manera supremamente fácil, ¿cierto? Y enviamos los resultados. Entonces, más o menos así para guiarnos cómo van a ser las pruebas, sobre todo en la prueba objetiva y cerrada, que es la última, ¿cierto? Así más o menos van a ser los ejercicios. Entonces, y vamos a ver los resultados. Entonces, acertamos en la primera muy bien, segunda muy bien, tercera muy bien, la cuarta muy bien, la quinta muy bien, la sexta muy bien, la séptima también, la octava, la novena, nos fue súper bien. ¿Listo? Tuvimos. Aquí dice 18. Es que aquí, en esta 18 de 20 es porque en esta, ¿sí se dio cuenta? Que en el inductivo no me deja escoger dos, porque ahí Sí. era inductivo y cuantitativo, pero de ahí me está bajando los punticos. Porque aquí me dice que seleccione dos Después. respuestas. Pero cuando yo le di cuantitativo y después le di inductivo, me desactivó esa. Entonces, eso sí ya es problema del diseño, que me deja seleccionar solo una. Y aquí me decía que seleccione ¿cuántas? 2. Dos. Entonces, ese es el problemita. Bueno, muy bien, pero así más o menos son las pruebas que se van a realizar. Y eso es pues la temática de esta última tarea.
¿Ya la inició, Karen? No, señora, todavía no. Ya terminaron conjuntos, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, recuerde que cómo es esto, el procedimiento que ustedes deben realizar. Entonces, primero participar en el foro, escoger la letra y descargar, ojalá, todos Esta es de las el, fase 4. sí, esa es de la tarea de 4. ¿No la inicia? No, aún no. Sí, esa ya es la base para la tarea 4. Entonces, ya esa es, pues, con lo que esta y no le queda la prueba objetiva. Y con eso ya se termina. Bueno, Karen, entonces agradecerle por su presencia, por su asistencia y esperemos que yo igual les voy a pasar esta grabación, pues, para que ustedes la tengan. ¿Sí? Ya cuando Ah, inicien, pues bueno. ya tienen ahí las bases para continuar. Entonces, deseándole una feliz noche. Igualmente, profe, muchas gracias. Bueno, y que descanse. Igualmente, que esté muy bien. Bueno.